Entendida. Bueno, ya son 7:05, ¿verdad? No, 7:03. 7:03. Vamos a dar un minutito más. Un minutito nada más. ¿Sí? Un minutito más y ya comenzamos con la clase. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Vamos a comenzar, hermanos. Vamos a orar y esperamos en Dios que se conecten los demás, ¿sí? Vamos a orar con nuestra hermana Naye, ya que la veo ahí bien lista, mi hermana, por favor. Sí, pastor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te damos gracias por tus misericordias, Señor, tu fidelidad hasta esta hora de la tarde, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad de reunirnos, Señor, y gracias porque la tecnología puede ser usada, Señor, para que podamos seguir conociendo tu palabra, Señor, y engrandecer tu nombre, Dios eterno. Te pido, Señor, que tú obres en nuestra vida, Señor, como alumnos, para que podamos tener compromiso, Señor, para que podamos tener un corazón abierto a tu palabra, Señor, una mente dispuesta, Señor, a conocerte, bendito Dios. Esto nos va a beneficiar primeramente a nosotros, pero sabemos que también habrá frutos, Dios eterno. Te pido por la vida de nuestro pastor Samuel, Señor, para que tú también le ayudes a él, Señor, en todo lo referente a estas clases, Dios eterno. Te damos gracias. Te bendecimos en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana. Bueno, hace 8 días no tuvimos clase por razón del festejo de las mamás, pero ya empezamos el repaso de neumatología, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿no? Alguien, a ver, no los vi, díganme sí o no, así con su dedito, aunque sea. ¿Ya empezamos No, neumatología? ¿No? ¿Vamos a empezar no apenas? somos cristología, ¿no? Terminamos cristología. Ok, bueno, pues vamos a empezar hoy el repaso de neumatología. Como les decía, pues ya nos vamos a ir más rapidito, porque los dos bloques de la teología digamos, nos ocupan más como fundamento y como base de toda la teología, pues son teología propia y cristología. Entonces, bueno, vamos a empezar este repaso de neumatología diciendo que, bueno, básicamente lo que se tiene que saber de la persona y de la obra del Espíritu Santo es su personalidad, su divinidad, ajá, bueno, obvio, un tema, infaltable, sobre todo en nuestras iglesias de corte pentecostal, pues son los dones del Espíritu Santo. Y también otro tema fundamental en nuestra materia de neumatología, pues es el bautismo del Espíritu Santo. Sí, entonces son cuatro puntos básicos que tenemos que saber. Personalidad, divinidad, dones y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, bueno, vamos a comenzar
con la personalidad. Por ahí, hermanitos, yo les vuelvo a insistir, les vuelvo a pedir que ya vayan considerando la figura de los engranes. Ajá. O sea, digamos que ya con teología propia y con cristología, es como si tuviéramos, si yo insisto en la máquina de engranaje, es como si ya tuviéramos los dos engranes más grandes, ¿sí? O tal vez los que van al centro, o los que estarían al centro, toda la máquina, ¿sale? Entonces, cuando estos dos funcionen, entonces tienen que jalar todos los demás, ¿sí? Todos los que estén alrededor tienen que ir jalando. Yo espero que con esta figura muy rústica, ya a partir de hoy, empecemos a hacer eso, o sea, empecemos a ver, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de personalidad, inmediatamente nos vamos igual a remitir a las dos primeras personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo. Ajá. Note usted que ya utilicé la palabra personas, las dos primeras personas. Recuerde usted que cuando veíamos teología propia, hablábamos precisamente de la característica de Dios, ¿no? De la personalidad de Dios, si lo recuerdan, ¿no? O sea, en el repaso que tuvimos, hablamos de la personalidad de Dios y de las características de una persona. ¿Por qué llamamos eh, a estos tres seres o tres personajes de la Trinidad personas? Pues porque tienen las características de esta misma, o sea, tienen personalidad. Y estas eran, bueno, pues que tienen inteligencia, que tienen una voluntad, que también, hermanos, y aunque esto lo tocamos como con pincitas, también tienen emociones, ¿se acuerdan, no? Este, al tener inteligencia, al tener voluntad, se entiende que, por ejemplo, pues en eso hay propósitos, en eso hay designios, en eso hay la capacidad de decidir. Ajá. Al tener personalidad, pues se entiende otra vez, hermanos, en este antropopatismo. Ajá. Acuérdese usted que el antropopatismo es una figura que se le adjudica a Dios en cuanto a las emociones, ¿sí? Entonces, en ese antropopatismo eh, que le atribuimos a Dios, pues también siente, ¿no? O sea, como persona, pues siente, se enoja, ama, se alegra, se entristece. Pero recuerde que estamos hablando de la Trinidad, estamos hablando de Dios. Eso debe de quedar muy claro, ¿sí, hermanos? Debe de quedar muy claro que el enojo de Dios no es como cuando eh, yo me enojo con Josué, ¿verdad? No, o sea, no. A mí me enoja que Josué lleve playeras a la iglesia. Ya le he dicho, pero no entiende, ¿verdad? No, no, que este, eh, y bueno, pues no es comparable, ¿verdad? El enojo que pueda yo tener con él, porque no entiende que no debe de ir de playeras a la iglesia. Por favor, alguien dígale algo. Fanny, por favor, hay que decirle algo a José. Ya no vayas de playera a la iglesia, llévate una camisita, estás al frente. O así que que Josué esté bien presentable, así como el hermano Edwin. Ahorita ve el hermano Edwin. Qué guapo se ve el hermano, bien presentable. Ay, no, perdón, hermano. Dios te bendiga, hermano. Este, entonces, hermanos, cuando hablamos de las emociones en Dios, recuerde eso, ¿sí, hermano? Tenga bien presente eso. Bueno, personalidad, primer punto del repaso de neumatología, personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que recordar de la personalidad del Espíritu Santo? Bueno, como inciso A, vamos a poner las evidencias bíblicas, o sea, por qué o cómo nos muestra la Biblia que el Espíritu Santo es una persona. Y entonces tendremos que, otra vez, los que se especialicen ahora en neumatología, que yo creo
por pertenecer a iglesias pentecosteses todos, a excepción, por ahí vi a mi hermano, por ahí me pareció ver ya al hermano Bisuet, no sé si sigue presente. Bueno, a excepción del hermano Bisuet, ¿verdad? Que él como buen bautista, podría tener algún punto de diferencia con nosotros los pentecostales. Decimos, ¿no? Decimos que la Biblia nos revela, ¿no? Nos revela la personalidad del Espíritu Santo, por ejemplo, en los nombres personales. O sea, sí, ya había el hermano Bisuet, ahí está. Dios le bendiga, hermano Bisuet. Ya lo vi ahí. Ok, entonces, nombres personales, nada más de así de rapidito, ¿verdad? Podemos ver que al espíritu se le llama, bueno, si de alguna manera utiliza figuras no tan personales como el aliento, el viento o el poder, pero, sin embargo, ¿verdad? Ustedes que recuerdan muy bien todas las enseñanzas gramaticales de la primaria, ¿verdad? El artículo personal, el, ¿no? El espíritu. Déjenme decirles que aún, hermanos, los que se especialicen en neumatología, que también, por cierto, yo espero que sean muchos, porque hay muchos pentecosteses que les interesa mucho el tema del Espíritu Santo. Entonces, pues, yo creo que vamos a tener varios maestros que quieran especializarse en neumatología. Yo espero en Dios eso. Bueno, aún, hermanos, digamos, en el idioma griego koiné, en el que se escribiera el Nuevo Testamento, también se utiliza así ese pronombre personal, o neumatos, así se pronunciaría más o menos así en griego, ¿no? O neumatos, o sería el artículo personal de él, de él, para referirse a el espíritu. No, en ninguna parte del Nuevo Testamento, hermanos, se habla de un espíritu. Y sin embargo, también en el Nuevo Testamento, cuando sí se habla de espíritus o de otro, o aún en el singular, no se utilizaría el artículo personal el, o en el griego o neumatos. Entonces, esa primera evidencia gramatical, digamos, ¿verdad? Ya nos está diciendo que el Espíritu Santo es una persona. A ver, lo voy a tratar de poner menos técnico, lo voy a tratar de poner más, eh, así, para darme a entender, para entenderme yo mismo y para darme a entender con ustedes. Es como cuando en la iglesia, ¿sí? Voy a seguir abusando de mi hermano Edwin. Mi hermano Edwin, voy a seguir abusando de usted. Gracias, hermano. Ya dijo que haga lo que quiera, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Es como cuando en la iglesia, hay un grupo de hermanos en la iglesia y podemos decir, es que a la iglesia llegó un hermano. Ya ese pronombre es un poquito impersonal, ¿verdad? Es decir, llegó un hermano. Pero si decimos, por ejemplo, les platico un poquito de la intimidad. Aquí está la pastora Francis, y ni modo, ¿verdad? Me voy a meter un poquito a la intimidad de su iglesia, ¿no? Todos sabemos, los de la iglesia remanente sabemos que casi nadie tiene llaves, ¿verdad, hermanos? Ahí del templo. Entonces, si alguien fuera, digamos, un lunes por la mañana, ¿verdad? Se vería ahí el movimiento e inmediatamente diríamos, es que ya llenaron el tinaco de agua. Y inmediatamente nos referiríamos así. Sí, es que vino el hermano y llenó el tinaco. ¿Quién sería ese hermano que llenó el tinaco? Sin necesidad de decir su nombre, sabemos que es el hermano Edwin. ¿Verdad que sí, hermano? Es el hermano Edwin, porque es él. Él es el que tiene llaves y él es el que se encarga de esas cosas. Entonces, no sería muy diferente si dijéramos, es que llegó un hermano y llenó el tinaco de agua. Al decir un, podríamos estarnos refiriendo, pues,
pues a cualquier hermano. ¿Sí me explico? Entonces, lo mismo pasa cuando en el Nuevo Testamento todos los versículos que encontramos acerca del Espíritu Santo utilizan el pronombre personal él, el Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de fuego. Siempre se va a utilizar tanto en nuestras traducciones al español como en el original griego el pronombre personal él. ¿Sí me explico, hermanos? Y esto, pues ya por supuesto, no solamente da a entender, sino que manifiesta que se está hablando de una persona. ¿Sí me di a entender, hermanos? Pues ahí con sus deditos afirman así, ¿sí? ¿Sí me di a entender? Ok, gracias, hermano. Entonces, esto tiene que ver con las cuestiones gramaticales. Como también sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona, bueno, pues por su identificación con las otras dos personas de la Trinidad. Tanto en la lista del bautismo como de las bendiciones, de las llamadas bendiciones apostólicas, la fórmula es la misma, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ahí también muy claramente se ve, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está en la misma línea de personalidad que el Padre y el Hijo, ¿verdad? Lo mismo sucedería con las bendiciones apostólicas, ¿verdad? Cuando en las iglesias terminamos con esto, precisamente decimos, ¿verdad? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Santo y Divino Espíritu. Estamos hablando, ¿verdad? Que el Espíritu está en la misma línea de las otras dos personas de la Trinidad. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, además de los nombres personales y esas cuestiones gramaticales, así como la identificación con las otras dos personas de la Trinidad, también, hermano, entramos a lo que son las características de la personalidad. Por eso les digo, ya relacionen, ¿verdad? Tanto el padre como el hijo manifiestan esas características de personalidad, que es la inteligencia, la voluntad, esa cuestión del sentir, y que estas tres, sentimientos, intelecto y voluntad, hacen de ellos seres que piensan, deciden, hablan, se comunican, escuchan, como es una persona. Bueno, en el caso del Espíritu Santo, todo el Nuevo Testamento nos habla de que él, por ejemplo, escudriña, ¿verdad? El Espíritu Santo escudriña, o sea, el Espíritu Santo analiza, ¿no? O sea, entiéndase la posición divina, ¿no? Cuando dice que Él escudriña nuestros corazones, ¿sí? El Espíritu Santo reparte los dones. Uh-huh. El Espíritu Santo reparte los dones. Uh-huh. Hay pasajes tan llenos de color, tan ilustrativos, ¿verdad? En el que se nos revela que el Espíritu piensa y determina. Para mí, hermano, sigue siendo muy, muy ilustrativo ese pasaje en los evangelios en el que se dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, entonces, en ese solo pasaje, hermanos, vemos varias acciones, ¿no? Así muy, repito, muy imponentes de lo que es una persona. En primera, o sea, el Espíritu Santo es como si de alguna manera, al menos en ese momento, tuviera como que control del destino de Jesús, ¿no? No sé quién sea. Permítanme tantitito, hermanos, me está entrando una llamada, permítanme tantitito.
Ya, bueno, creo que fue error de tecla. Bueno, entonces decíamos que en ese pasaje eh, parece ser que el espíritu, ¿verdad?, tuviera como control del destino de Cristo, ¿no? Lo lleva. Y además lo lleva con un propósito. El Evangelio es clarísimo cuando dice para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una acción pensada, ¿no? Hay una acción que tiene un propósito. Eso solamente lo hace una persona. No podría hacerlo como dicen los testigos de Jehová, una fuerza, ¿no? Una fuerza no tiene propósito en sus acciones, o sea, de hecho ni tiene acciones, más bien una fuerza pues actúa en base a otras acciones, ¿no? Pero bueno, entonces el Espíritu Santo piensa y determina y también el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla. ¿Se acuerdan en este pasaje del libro de los Hechos? Bueno, varios pasajes, pero uno en especial, y con esto también quiero irme ya, hermanos, metiendo a los otros bloques de esto, ¿no? Quiero meterme en este caso a eclesiología. Uh-huh. Allá en Hechos 13 se dice que estaba la iglesia reunida, que estaban los ancianos, los maestros, ¿verdad? Estaban ayunando y estaban ministrando al Señor. Hechos 13, ahí ubíquelo, ¿no? Yo estoy parafraseando, pero más o menos el escenario es así, descrito, ¿no? Y estando estos, dice Hechos 13, ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. ¿Se acuerda de ese pasaje, verdad? Ahí habla el Espíritu Santo y otra vez, hermanos, se ve que el Espíritu ya está operando a una acción, a las que va a enviar a Bernabé y a Saulo, que tiene propósito, o sea, está determinando el Espíritu Santo lo que van a tener que hacer, en este caso, Bernabé y Saulo, pero habla el Espíritu Santo, ¿se acuerdan, no? Si tiene su Biblia ahí, pues rapidito échele una miradita. Decía que me voy a meter a la eclesiología, hermanos, como en este pasaje. Este pasaje es bastante también ilustrativo y fundamental en lo que, por ejemplo, cuando hablemos de eso, de eclesiología, cuando hablemos del llamado al ministerio, ¿verdad? Y toquemos el tema de cómo se puede, digamos, llegar a ser pastor, ¿no? Pastora, ¿no? Eh, y ustedes saben, hermanos, que nosotros los pentecostales padecemos mucho ese tipo de males, ¿no? Cuando simple y sencillamente alguien llega y dice, es que Dios me dijo que yo iba a ser pastor. Eh, por cierto, me estoy poniendo nervioso porque hace unos días escuché algo así. Hace unos días escuchamos aquí, ¿verdad? De un hermano que saliendo de unas clases dijo, y estoy así ya de ser pastor. Bueno, vamos a tomarlo por el lado amable, vamos a tomarlo como amigos, ¿verdad? Relajadamente, pero bueno, también que sirva de ilustración esto, ¿verdad? Pues no, hermanos, nadie puede decir eso, y sobre esa base perfilar su vida a un ministerio, porque ese mismo pasaje de Hechos capítulo 13, repito, nos ilustra bastante bien lo que va a ser la manera en la que Dios llama, en la que el Espíritu Santo llama a alguien para el ministerio, y sobre esta base entendemos que el pastorado, que cualquier ministerio así, digamos, lo oficial de la iglesia, es un llamado que hace el Espíritu Santo. Eso es parte también entonces de la obra. ¿Ya vieron cómo estamos conectando neumatología con eclesiología? El Espíritu Santo es ahora el que llama al ministerio, así como en aquella ocasión que redacta Marcos capítulo 3, cuando dice que subió pues Jesús al monte y llamó así a los que él quiso. Así como en aquella ocasión, Jesús es el que llama, el que
habló a los discípulos para que estuvieran con él y les dio autoridad, ¿verdad? A sanar toda enfermedad y echar fuera a los demonios y para que predicasen el evangelio. Bueno, esa misma obra del llamamiento es la que hoy hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que llama a quienes él quiere, porque así como estamos viendo que él es el que reparte los dones, también el Espíritu Santo es el que asigna los ministerios, ¿sí? O sea, no es de que usted o yo digamos, es que yo quiero ser ahora apóstol, ¿no? O ahora yo quiero ser profeta, ¿no? Allá en el rumbo de Catepec teníamos ay, hermanos, pues una iglesia hermana de un pastor que yo admiré y aprecié mucho, que ha partido con el Señor, de esos pastores eh, que son punta de lanza, pero no siempre digamos, como por proyectar cosas debidamente fundamentadas en la palabra de Dios, sino porque son excéntricos y porque se atreven a hacer cosas igual, ¿no? Excéntricas, y eso les genera cierto éxito, cierta popularidad. Y este pastor abrió allí en su iglesia lo que él llamó una escuela de profetas, fíjese usted. Pues me vaya un poquito más chismoso de lo que me estoy viendo. Ahí cerquitas de donde vivía la hermana Naye, ¿verdad? En su muy cercana juventud, mi hermana Naye, ¿verdad? Ahí, más específico, vamos a hacer más voy a ser más chismoso, hermana Naye. Ahí mero en la colonia El Segor, ahí en El Segor, efectivamente, ¿verdad? Ahí estaba en esa iglesia tan famosa del Segor. No sé si usted supo, hermana Naye, pero ahí había una escuela de profetas. ¿No sabía? Bueno, pues ya le conté el chisme. ¿Eh? Una escuela de profetas. Y esa era la finalidad, ¿verdad? Que los que asistieran y tomaran el curso de profetas se hicieran profetas. ¿Cómo ven? Bien, ¿no? Pues, bueno, pues le repito, como excentricidad, como estrategia de éxito, pues está bien, pero no así, hermanos, como lo que enseña la Biblia, ¿no? No así como lo que enseña, sobre todo el Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que capacita y es el Espíritu Santo el que envía, ¿no? Llama, capacita y envía. ¿Y cómo lo hace además? Bueno, me regreso al capítulo de Hechos 13. Hermanos, el Espíritu Santo llama en la iglesia. O sea, el Espíritu Santo, al menos hermanos, en el testimonio del Nuevo Testamento, no llama prácticamente a nadie que esté fuera de la iglesia. Ni aún, por ejemplo, el testimonio del mismo Saulo, que uno podría decir, bueno, pero es que, a ver, hermanos, Hechos capítulo 9 nos dice que Saulo iba camino a Damasco, iba con la idea de seguir persiguiendo a los cristianos, y ahí se encontró, pero ahí se encontró con Jesús en el camino, ¿se acuerda, no? Dice que ese resplandor lo tiró. Bueno, y oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, etcétera. Yo no podría entender que ahí, en ese camino a Damasco, pues Saulo se encontró con Jesús y que a partir de ahí cambió todo, porque nuestras Biblias, usted la abre ahora en Hechos 9, esas Biblias ya editadas, otra vez, los títulos en negrita o los subtitulitos en negrita, nos dicen la conversión de Saulo, ¿no? Pero la cuestión aquí, hermanos, es que ni siquiera Hechos 9 nos dice que ahí Saulo fue llamado al ministerio, o sea, al menos en esos primeros versículos no. ¿Cómo sabemos que Saulo fue llamado al ministerio si no es hasta que el Espíritu Santo le habla a un Ananías, que no es el Ananías de Hechos 5, ese Ananías de Hechos 5 ya se había muerto, ¿no? Ese no. Hay un Ananías al que el Espíritu Santo le habla y le dice, vas a orar por Saulo. Y ese Ananías parece ser que dice, no, ¿cómo crees que es el que nos está persiguiendo? Pero el Espíritu le dice a ese Ananías, tú vas a ir a orar por él porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿se acuerdan, no? Entonces, note ahí
como también el Espíritu está dándole testimonio ya a alguien de la iglesia, ¿verdad que sí? O sea, le está dando testimonio en este caso a Ananías. No le está diciendo nada más, ni directamente, ni solamente a Saulo. Ya le habló a Ananías. Y para los que quieran tener más el cuadro completo de eso, recuerde que de, de ese encuentro que Saulo tiene con Jesús en el camino a Damasco, para cuando él empezó a desarrollar su ministerio, ya cuando Saulo es llamado, precisamente en Hechos 13, ¿verdad? Le paso el dato, de Hechos 9 a Hechos 13, pasaron más o menos 15 años, hermanos. De Hechos 9 a Hechos 13, pasan aproximadamente 15 años, en los que el Espíritu ya directamente sí llamó a Saulo. ¿Ya lo vio otra vez? Hechos 13. Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Y a dónde llamó a Saulo? ¿Dónde estaba en ese momento? En la iglesia. Estaba en la iglesia. Y ahí mismo en Hechos 13 dice que les impusieron las manos, los ordenaron y los enviaron. No es que directamente o no es que la iglesia los envía el Espíritu, pero bajo, digamos, así voy a utilizar la palabra, hermanos, muy de nosotros, ¿no? Los evangélicos, los envía bajo la cobertura de la iglesia. No es de que ya, es que yo ya voy a ser pastor y ya, eh, abrí ahí, el patio de mi casa, que es particular. Ah, no, ese era otro, eso era un himno antiguo, ¿no? No, no, hermanos. Tiene que ser la iglesia. En la iglesia es donde envía el Espíritu Santo. Y todo esto, hermanos, nos sigue hablando de la personalidad, ¿sí? Porque, repito, así como Jesús en su ministerio terrenal llamaba, preparaba y enviaba, así llamó a los apóstoles, así los preparó y así los envió. Ahora es el Espíritu Santo el que llama, capacita y envía. Todas las características de una persona. ¿Sí me di a entender, hermanos? Bueno, nada más estamos repasando, ¿eh? Eso usted ya lo sabía. Y más, la hermana Naye y la hermana Liz, que son pentecosteses, eso ustedes lo saben perfectamente. Como buenos pentecostales, son buenísimos para esto de neumatología. Ok. Bueno, ¿qué otra característica de la personalidad? El trato personal. El espíritu puede ser entristecido, al espíritu se le puede mentir y el espíritu puede ser blasfemado y ofendido. Todo esto se le hace a una persona, no se le hace a una fuerza, ¿verdad? Si puede ser entristecido, pues es porque es una persona, ¿no? Si se le puede mentir, es porque es una persona. Y si puede ser blasfemado y ofendido, es que esa persona, además de ser persona, tiene que ser divina, porque una blasfemia es una ofensa contra Dios. Ya vio que ahí ya nos metimos al segundo punto, que es la divinidad. Solamente a Dios, solamente Dios o alguien que sea Dios puede ser blasfemado. Entonces, nada más para terminar con el punto de la personalidad, el trato personal puede ser entristecido, se le puede mentir y ser blasfemado y ofendido. Bueno, esto en cuanto a la personalidad. ¿Alguna pregunta o algún comentario de esto, hermanos? Dijo, perdón, pastor, dijo usted, ¿se le puede entristecer? Sí, hermana Betty. ¿Con nuestros actos? Sí, pero mire, hermana, buena pregunta. Sí dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, O amén. no contristéis al Espíritu Santo. Ahora, aquí la cuestión, hermana Betty, es la misma que comentábamos al principio de las emociones, ¿sí? Cuando la Biblia o el Nuevo Testamento dice que al Espíritu Santo lo podemos contristar, no nos estaríamos refiriendo a que, ¿verdad? Yo sé que van a decir que es una payasada. Bueno, y sí lo es, si es lo que voy a decir, es una payasada,
pero también recuerde que este tipo de payasadas, pues desgraciadamente sí se escuchan en muchas iglesias como si fueran verdades, sino payasadas. No es que el espíritu al ser contristado o al ser entristecido diga, no, pues es que como ahí, en Dios fiel, ¿no? Pues no me hace mucho caso y no me obedece. Pues la verdad ya me siento muy mal, pues no, yo creo que pues aquí no me quieren y yo ya no tengo nada que hacer aquí, pues no, pues la verdad es que me siento muy mal, ¿no? Estoy exagerando la payasada y estoy exagerando la ridiculez en la que le estoy diciendo. Pero hermanos, de verdad, pues ya nos ha tocado, la verdad que hay predicadores que tratando de hacer tan dramática esta cuestión de, hermano, y no entristezcas al Espíritu Santo, porque hermano, qué escena más terrible sería imaginarnos las lágrimas que Él derrama. No se compunge tu corazón al saber que has hecho llorar al Espíritu Santo. O sea, y luego imagínense con una musiquita de fondo, imagínense a la hermana Naye tocando el teclado acá con una musiquita de esas así, o sea, y escuchando ese tipo de discursos, ¿no? Y ahí pasamos todos al frente, casi a querer abrazar al Espíritu Santo, pues decirle, ya no llores, no, perdóname, no, ya no, ¿verdad? Como cuando las esposas, ¿verdad? Las esposas nos piden perdón a los esposos, ¿verdad? Si no, ya no llores, ya tranquilo, ¿verdad? En una escena más o menos así. Pues no, hermana Betty, cuando hablamos de entristecer al Espíritu Santo, pues no estamos hablando de esas escenas, ¿verdad? Eso, ya en la especialización, en el estudio de la personalidad del Espíritu Santo, tendremos igual, hermanos, que engranar la personalidad del Espíritu Santo con la de Dios el Padre y con la del Hijo. El Hijo se entristeció también, ¿no? Jesús también se entristeció. El Padre, hermanos, también hay una expresión en el Génesis, ahí en el capítulo del diluvio, ¿se acuerdan, no? Donde dice que le pesó en su corazón, así traduce Reina Valera, ¿no? Le pesó en su corazón. No es cierto, Reina Valera traduce se arrepintió. Las traducciones dinámicas traducen le pesó en su corazón. Cierto es que está expresando el dolor de Dios al ver a la humanidad perdida. Es el previo al diluvio, ¿se acuerda? Ese Génesis 6, ¿no? Es el previo al diluvio. Le pesa en su corazón, le duele al Señor, sí, porque por supuesto a Dios le duele eso. Pero la reacción, ahí en el contexto del Génesis 6, no es la del llanto, ¿verdad? No es la de llorar, sino es la de, digámoslo así, la reacción justa de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos, a sus leyes, ¿no? Si él vio desde los cielos que los designios del ser humano eran de continuo solamente el mal, eran de continuo solamente el mal, eso provoca la tristeza en Dios. Ver a sus criaturas perdidas en el mal provoca su tristeza. Sin embargo, en un acto de justicia, que también ahí, hermanos, recuerden, platicamos, ¿verdad? Nos llevamos mucho tiempo al platicar de los atributos de Dios en teología propia, hablar de la justicia de Dios. No es un arranque tampoco de ira. No es que Dios dice, ay, y como, como cuando nos sacan de nuestras casillas, ¿verdad? Y ya enojados hacemos desastres. O sea, el diluvio no fue la reacción de haber sacado a Dios de sus casillas y dijo, sí, pues ahora los voy a matar a todos. O sea, no tiene que ver con ese tipo de emociones. Ahí más bien está operando la justicia de Dios. A nosotros nos parece terrible y sí lo es, ¿no? Sí lo es. Pero también, hermanos, recuerden que ahí está la santidad de Dios, ¿sí? ¿Quiere comentar algo, hermana Betty? Sí, pastor, que las emociones de Dios no son como las de nosotros, ¿no?
lo confundimos o creemos que, como usted decía, que entra en depresión y a eso que nosotros no, porque él es Dios. Así es, hermana. En eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? En muchos momentos de nuestra historia como, bueno, no sé, como pastores, como maestros, yo sé que aquí no, en este grupo no hay tantos pastores, pero sí todos son, me consta que todos son maestros, que todos los que están aquí, pues predican, dan clases, ¿no? Y es ahí donde debemos de tener cuidado con este tipo de puntos doctrinales, ¿sí? Cuando se les enseña a los niños de esto, hay que tener pues, las bases bien fundamentadas, ¿no? Si hay que enseñarles a los niños que Dios se enoja, hay que enseñarles que se entristece, hay que enseñarles que se alegra, pero sí debemos de ser muy entendidos en no darles a los niños una imagen, ni siquiera, hermanos, ni siquiera, porque muchas veces cometemos, creo yo, para mí es un error, el decir, así como tu papá se enoja contigo, ¿verdad? Cuando tú haces algo malo, pues así también Dios se enoja contigo. Pues hermanos, hay que tener mucho cuidado porque uno lo puede decir muy inocentemente, pero pues pregúntele aquí a Josué si cuando yo me enojé con él siendo niño, ¿a poco él vio a Dios ahí? Pues no, pero si no, que ni estaría aquí Josué, ni creería en Dios si él hubiera visto en el enojo del papá, el enojo de Dios, pues yo creo que quién sabe dónde andaría mi hijo, ahora andaría en el hinduismo, en el islam, ¿no? Porque no, hermano, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? El enseñar las emociones de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Con ejemplos tan humanos, puede acabar falseando totalmente la imagen de Dios. ¿Sí me explicó, hermanos? Entonces, cuando hablemos de personalidad, tanto en el Padre como en el Hijo, como en el Espíritu Santo, hay que hacerlo sobre las bases sí, de las características personales, pero no, hermano, de las reacciones personales. ¿Vale? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta de este primer puntito que es la personalidad, hermanos? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pasemos al segundo punto que es la divinidad del Espíritu Santo. La divinidad. Al Espíritu Santo se le atribuyen nombres divinos. ¿Sí, hermanos? Nombres divinos. Al Espíritu mismo se le llama Dios. Se le llama el Espíritu del Señor. Ya todo esto, hermanos, lo tendremos que ir, insisto, conectando. Recuerde que cuando se dice el Espíritu del Señor, hay que conectarlo con el concepto de Señor que se le daba al Señor Jesucristo, ¿sí? Hay que conectarlo con el concepto de señorío que se le da a Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Se le llama, además del Espíritu del Señor, también se le llama Señor. Hay pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del profeta Isaías, que son citados después en el libro de los Hechos. Y en el libro de Isaías, esa acción profetizada se le atribuye a el Señor en el Antiguo Testamento, o sea, a Dios, el Padre, digámoslo así. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ese mismo pasaje se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces, ahí hay una clara, no es comparación, ¿verdad? Es una clara equiparación entre la obra de Dios el Padre en el Antiguo Testamento y la obra de Dios el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hermanos, eso ya será cuestión de estudiarlo con calma cuando usted se especialice en neumatología. Nada más para no dejarlo
con la duda por ahí le voy a decir el pasaje. Está en Isaías. Ay, ya lo perdí. Isaías. Bueno, ahorita se lo busco antes de que termine la clase. Es que ahorita se lo busco. El pasaje gracias, en el que se le atribuye al Espíritu Santo un llamado que se hizo al pueblo de Dios, al Israel de Dios, en el Antiguo Testamento. Otra lo busco. Bueno, estamos en nombres divinos. También en cuanto a la divinidad, hermanos, al Espíritu Santo se le otorgan atributos divinos. Apunta ahí, atributos divinos, por favor. Atributos divinos. ¿Como cuáles? Bueno, como la eternidad, como la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia. Ya con calmita veremos todos los versículos, pero en el Nuevo Testamento y en el Antiguo hay mucha evidencia de estos atributos que se le otorgan al Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Atributos divinos. ¿Qué otra cosa también en cuanto a su divinidad? Las obras divinas. Las obras divinas, ¿como cuáles? Bueno, pues como la creación, como la regeneración, aquí paréntesis, hermano, cuando entramos a la regeneración ya nos metemos a la materia de soteriología. Ajá. ¿Sale? Acuérdense que en soteriología, en el estudio de la salvación, una de las doctrinas muy importantes en la soteriología es la regeneración o conocido de otra forma como el nuevo nacimiento. Entonces, cuando al Espíritu Santo se le adjudica total y absolutamente la obra de la regeneración, se está diciendo que solamente el Espíritu Santo puede hacer que un ser humano nazca otra vez, nazca de nuevo. Eso es obra total y absoluta del Espíritu Santo. Ahí, hermanos, a ver, hay una parte en la neumatología que se conoce como la economía de la salvación, ¿sí? La economía de la salvación consiste en cuáles son las, digámoslo así, cuáles son las participaciones de cada una de las personas de la Trinidad en la salvación. ¿Sí? Bueno, la participación del Espíritu Santo en la salvación, ya lo vamos a ver en soteriología, es hacer que el ser humano nazca de nuevo. O sea, a las claras, el Espíritu Santo es el que da vida, el que da la vida. ¿Sí? En palabras del Nuevo Testamento, y vosotros estando muertos. ¿Sí? Usted sabe que los seres humanos sin Cristo estamos muertos, ¿no? Estamos muertos. ¿Y quién es el que hace que nazcan, que nazcamos de nuevo? El Espíritu. Eso es la obra de la regeneración. Nadie que no sea Dios podría hacer eso. O sea, si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podría darnos esa nueva vida. Pero por cuanto es Dios, el Espíritu Santo nos da la nueva vida. ¿Vale, hermanos? Entonces, bueno, la creación, la regeneración, también el Espíritu Santo opera en la resurrección, hermanos, opera en la resurrección. El Espíritu Santo también resucita. Si quieren, sí, para que lo tengan, vamos a buscarlo en Romanos 8.1, Romanos 8.1, que dice,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigo leyendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, hermanos, si usted acaba de leer todo el capítulo 8, se va a dar cuenta, ¿verdad? Que Él es el que opera, Él es el que opera la resurrección en esos términos, ¿sí, hermanos? En los términos de volver al ser humano a la vida. ¿Sale? Bueno, ¿qué más aparte de las obras divinas? El Espíritu Santo se le asocia, así ya lo vimos también, se le asocia con el Padre y el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me regreso a esto. Si en la fórmula bautismal se mencionan Padre, Hijo y Espíritu, se sobreentiende que están en la misma línea, en este caso ya no solamente de personalidad, sino también de divinidad. ¿Sí, hermanos? O sea, dicho de esta manera, el Espíritu está al nivel del Padre y del Hijo, no solamente en cuanto a la personalidad, como fue el primer punto, tiene que estar al nivel también, ¿verdad? Al ponerlo ahí en esa expresión, tiene que estar al nivel de divino. Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y si el Espíritu está en esa línea, también por supuesto se entiende, es Dios. ¿Sí, hermanos? En la bendición apostólica, el amor de Dios el Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? En la bendición apostólica, al Padre se le atribuye el amor, al Hijo la gracia y al Espíritu la comunión. Aquí voy a entrar, hermanos, parece ser como una ecuación, en un sentido teológico sí lo es, ¿sí? Yo sé que usted ha escuchado y sé que tiene pues la respuesta a esto, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo hablaba de que hay un pecado, por así decirlo, imperdonable, ¿no? Que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Y una, digamos, explicación, permítanme decirlo así, hermanos, muy simplona, sería entender las palabras del Señor Jesús como que solamente la ofensa, o sea, entender la blasfemia como la ofensa, ¿no? Como ofender a la divinidad, como ofender a Dios. Y entonces uno podría entender otra vez de manera tan simplona que yo puedo, se va a ver muy feo lo que voy a decir, ¿no? Que yo puedo maldecir al Padre y me pueden perdonar. Puedo maldecir al Hijo y puedo ser perdonado. Pero mucho cuidado con que yo maldiga al Espíritu, porque ahí sí ya no. Bueno, por supuesto, hermanos, que la blasfemia como tal pues es algo aberrante, ¿no? Es algo terrible, o sea, da hasta miedo mencionarlo, ¿no? Pero no es solamente, hermanos, esa cuestión del sentido de la blasfemia, ¿no? Acuérdese usted que en el contexto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo está un acto de liberación que hizo Jesús. Y entonces resulta que para los fariseos, Jesús echaba fuera demonios en nombre de Belcebú. Entonces el Señor les reprocha y les contesta, a ver, ¿cómo? En primera una casa dividida no podría sobrevivir, ¿no? Si Satanás pelea contra el mismo Satanás, pues no podría prevalecer.
Pero en realidad, hermanos, el reproche de Jesús a los fariseos es que ellos le estaban atribuyendo a la obra del Espíritu, porque así dice el Señor Jesucristo en ese pasaje. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿saben? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Estaban negando la obra del Espíritu, ¿no? Y yo sé, hermanos, que esto pues, va a resultar, diría por ahí mi mamá, ¿verdad? Peor tantito. Porque si pensar en ofender al Espíritu es terrorífico, y uno puede decir, oh, hermanos, que yo, podré ser ratero, podré ser secuestrador, homicida. Ay, no, pero yo sé que de todos esos pecados Dios me puede perdonar todos esos pecados, pero jamás me atrevería a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ahí sí me voy al infierno ya sin remedio. Por eso digo que esa es una interpretación muy simplona, muy corriente y hasta muy peligrosa. En realidad, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo sería negar la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo se niega la obra del Espíritu Santo? Por eso dije, va a resultar peor. Cuando uno resiste al Espíritu Santo, cuando uno no obedece al Espíritu Santo, hermanos, y lo ubico ahora por eso a manera de una ecuación, ¿sí? Dice la bendición apostólica, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión. Si yo lo hago a la inversa, y yo corto con la comunión del Espíritu, o sea, si ya no hay comunión con el Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo accedemos a la gracia? ¿Cómo accedería el ser humano a la gracia sin la comunión del Espíritu? ¿Cómo podría ser convencido el ser humano, por ejemplo, de arrepentirse si no hay comunión con el Espíritu? Sin arrepentimiento, hermanos, uno en automático no accede a la gracia. Y luego me sigo al otro, por así decirlo, ¿verdad? Lo estoy planteando a manera así de, repito, de ecuación. Si ya no tengo comunión con el Espíritu, no tengo acceso a la gracia. Y si no tengo acceso a la gracia, ¿cómo tengo acceso al amor de Dios? ¿Ya vio cómo se cierra el camino a la salvación, hermanos? Está cerrado, o sea, sin la comunión con el Espíritu, está cerrado el camino a la salvación. No hay forma. ¿Se Una entiende pregunta, ahora? hermano. Sí, hermano Vicente, te escucho. Pues yo creo que la única forma de tener el Espíritu Santo es arrepentirse, ¿no? Todos los que se arrepienten y aceptan a Cristo como Salvador dice que son sellados con el Espíritu Santo. Ok, sí, hermano, o sea, eso es correcto. Ahora, pero hermano, si planteamos la pregunta, pero ¿cómo podemos arrepentirnos? Claro, todo viene de Dios, ¿no? O sea, del Espíritu. Exactamente. Hermana Naye, estamos precisamente viendo el Espíritu Santo ahí en el Instituto de los Viernes. Pues acordará que en una de las clases veíamos que precisamente una de las grandes obras del Espíritu Santo, dicha por el Señor Jesucristo, ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, es: Él convencerá al mundo de pecado. O sea, insisto, hermanos, en esa comunión, ahora, a ver, y aquí sí la voy a poner, hermanos, creo yo, a lo mejor me falta afinar esto. Hermanos, entrando a soteriología, al estudio de la salvación, aquí sí, hermanos, arminianos y calvinistas, todos coincidimos, todos absolutamente coincidimos en esto. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, hermano Bisset, de arrepentimiento, hermano Bisset, aunque usted no sea bautista, digo, aunque usted sea bautista, dé un gloria a Dios, un aleluya con todos nosotros, de gloria a Dios, aleluya.
Amén. Amén. Porque la cuestión de arrepentirnos, gracias a Dios, no está en nuestras manos y no está en nuestra voluntad. Nadie podríamos arrepentirnos, hermanos, y menos o sea, a lo mejor nos arrepentiríamos de pecados que nos dolieran, ¿no? Haber lastimado a un hijo, bueno, si yo lastimé a mi hijo, pues eso en algún momento dado me va a doler y me va a lastimar y me voy a sentir muy mal. Pero, hermano, cuando hablamos de esos pecadillos, sabrosones, esos pecadillos que son, muy agradables, ¿cómo caramba se arrepiente uno de algo que le gusta a uno tanto? Solamente el Espíritu Santo nos convence y hace que uno se sienta tan mal, ¿verdad? De esas cosas que en su momento nos agradaron tanto. Entonces, gracias a Dios que la obra del arrepentimiento no descansa, bendito sea Dios, insisto, hermano, sobre nuestra voluntad. Si descansara sobre nuestra voluntad, pues no sé quién se salvaría. No sé quién podría salvarse. Pero es el Espíritu Santo, y así lo dijo Jesús, ¿no? El Espíritu es el que convence al mundo de sus pecados. Es Él el que nos lleva al arrepentimiento. Por eso insistimos, hermanos. Y aquí también lo veíamos ahí en Daniel 12:3, digo, en el instituto, ¿no? De los viernes, veíamos que si usted es de la escuela calvinista o de la escuela arminiana, ahí es lo de menos. Porque en ambas circunstancias, o en ambas posturas, mejor dicho, si se resiste a la obra del Espíritu Santo, puede ser por dos razones. Una, los calvinistas dirían, porque no es salvo. ¿Sí? Y los arminianos dirían, porque está perdiendo la salvación. Dígame cuál de las dos es la mejor o cuál de las dos es la menos peor. Pues tan grave es no ser salvo como ser salvo y haber perdido la salvación, ¿no? O sea, finalmente es lo mismo. ¿Sabe, hermanos? Entonces, cuando hablamos de eso, de la obra del Espíritu Santo en la economía de la salvación, debemos dejar en claro que ese texto, ese pasaje de la blasfemia significa eso, negar la obra del Espíritu Santo. Repito, sea usted de la escuela que usted quiera, calvinistas o arminianos, negar la obra del Espíritu Santo es cortar el camino a la salvación. Ya no hay remedio ahí, no hay más, no hay forma de llegar a nada. Por eso es tan importante, entonces, en esta cuestión de la divinidad, la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y si el Espíritu Santo opera en la vida del creyente para salvarlo, es porque tiene la autoridad de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta, hermanos, de esto? ¿Todo bien? Ok. Bueno, hermanos, ahí mismo en el punto de la divinidad, vamos a tener que sustentar todo esto que estamos diciendo. Todos los que se especialicen en neumatología van a tener que sustentar nombres divinos, atributos divinos, obras divinas, la asociación con el Padre y el Hijo y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Qué va a tener usted que manejar, que repasar o que aprender del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Bueno, se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como creador, inspirando a los profetas, dando habilidades a los jueces o capacitando a los jueces, dando sabiduría a los reyes, ¿sí, hermano? Guiando al pueblo a la santidad y el temor al Señor. Todo esto hace el Espíritu Santo y está ahí redactado en el Antiguo Testamento, hermano, ¿sí?
Se nos presenta como creador, inspirando a los profetas, dando habilidades a los jueces, dando sabiduría a reyes, guiando al pueblo a la santidad y el temor al Señor, ay Dios, aquí mire qué bueno que ya vi un errorzote que cometí. Bueno, el punto número siguiente sería en el Nuevo Testamento. Aquí lo voy a corregir de una vez. Qué bueno que me di cuenta. Iba a entregar mal una guía, hermanos, ¿qué creen? Pero mire, ya la voy a corregir de una vez ahorita. Dos, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Qué vamos a ver en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Sí? En el Nuevo Testamento vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Un pasaje ya lo comentamos, ¿verdad? Cuando él lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo y en su bautismo y bueno, muchas otras cosas más en la vida de Jesús. En su nacimiento, en el nacimiento de Jesús, en su bautismo, en la tentación y en su ministerio. ¿Sí? Todo esto lo vemos en el Nuevo Testamento, la divinidad del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en su nacimiento, en su bautismo, en la tentación y en su ministerio, o sea, en la predicación, en los milagros y liberaciones. ¿Ya vio, hermano, el engrane? ¿Ya lo conectó? Vimos Cristología, hablamos de la doble naturaleza. En su naturaleza humana, Jesús, ¿verdad? Dependía de la obra del Espíritu Santo en él. En su naturaleza humana, ¿sí? Bueno, ahí vamos a tener que desvelarnos un poquito. Ya les doy el anuncio, hermanos. Ya a partir de la próxima semana les vamos a dar la guía, todas las guías, y ya vamos a empezar con las dinámicas de interacción. Vamos a empezar con las polémicas, vamos a empezar con las preguntas, eso que el hermano Edwin esperaba con muchas ansias, ¿verdad? Mi hermano Edwin estaba esperando. El hermano Edwin ya quería entrarle al debate, ¿verdad? Me voy a regocijar mucho, ¿verdad? A ver cómo debate el hermano Edwin con Fanny, ¿no? Vamos a ver allá Fanny cómo debate con el hermano Edwin. Y del hermano Bisuet, pues ni digo nada, ¿verdad? Porque el hermano Bisuet, como buen ecatepequense también, ¿verdad? Nos reencanta el pleito, ¿verdad, hermano? Entonces, ahí vamos a ver, ¿verdad? De qué cuero salen más correas. Entonces, ya a partir de la próxima semana, pues ya vamos a entrar con estas dinámicas. Bueno, eso como comercial. Ahí en el mismo punto de la divinidad del Espíritu Santo, también vamos a verlo en la vida del cristiano. Vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y aquí entramos otra vez a ir armando nuestro cuadrito. Hablamos de la obra del Espíritu Santo. En la conversión, en la regeneración, esto ya les gusta mucho a ustedes, fíjense, en la capacitación para el ministerio, en el guiarlo a la verdad, o sea, lo ilumina, ¿sí? El Espíritu Santo ilumina, guía al creyente a la verdad. Algo que también nos gusta mucho y que de repente se abandona ahí, ¿verdad? En la enseñanza. El Espíritu intercede por el creyente en la oración. Intercede por el creyente en la oración. Ajá. Por supuesto, lo santifica,
santifica al creyente. Al hablar de la santificación, hermanos, vamos mire, en soteriología vamos a manejar esta cuestión de la santificación en lo posicional o progresivo y la santidad perfecta. Pero para que nosotros podamos entender esta cuestión de la santidad o de la santificación en soteriología, ¿sí? Ya en la persona salvada, ¿verdad? ¿Cómo vive el creyente? ¿Cómo vive la persona que ya ha sido salvada a la santidad? Bueno, entendemos, ¿verdad? Es posicional, porque por el sacrificio de Cristo todos hemos sido santificados, gracias a Dios. Otro gloria a Dios, hermano Bisuet, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Por fe sabemos que si hoy el Señor nos retira la tarjeta de circulación, pues me voy al cielo con Él, no porque me haya yo portado muy, muy bonito, sino porque Él, por su sacrificio en la cruz, me santificó. Amén, ¿verdad? Ya, gracias, Señor, gracias. Ok. Y entonces, en este sentido, para que nosotros lleguemos a soteriología y podamos comprender mejor y engranar otra vez, ¿sí? Ser que coordinen correctamente estos engranes, entendemos que la santificación implica que el Espíritu libra de la ley al creyente. O sea, no de vivir, no de que no cumpla o que no tenga que vivir en la ley, lo libra de la condenación, ¿verdad? De cargar con una losa imposible. O sea, ¿quién cumple la ley? ¿No? Bueno, nos enseñaría, hermanos, los que están tanto en el instituto de los viernes como los que están ¿cómo se llama el de los sábados? Escuela de Ministerios. El hermano Beto, ¿verdad? Nos enseñaba que cuando hablamos de la ley, normalmente lo hemos hecho en el sentido negativo. Y siempre que hablamos de la ley de Dios, no es que nadie puede cumplir la ley de Dios, porque se ha hablado en esos términos, ¿no? Y en realidad, hermanos, sí podemos cumplir con la ley, porque la ley es vida, la ley es la palabra de Dios y es la vida. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Es la pregunta, más bien, ¿no? Bueno, pues precisamente por el Espíritu Santo, porque el Espíritu hace posible, o sea, en esa nueva naturaleza que nos da, sí nos permite que cumplamos con la ley de Dios. A eso nos referimos, que en la obra de la santificación, el Espíritu nos libra de la carga de la ley y nos permite vivir, ¿no?, en la bendición de la ley. Por el Espíritu Santo podemos vivir la bendición del cumplimiento de la ley. Así entonces, podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque el Espíritu nos da esa vida. Y podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque el Espíritu nos permite eso. ¿Sí me explico, hermanos? Bueno, lo vamos a ver cuando usted se especialice en esto. ¿Qué más hace el Espíritu Santo, hermanos, en la vida del cristiano? En la cuestión de la santificación. Lo hace caminar ya no en la carne, sino en el Espíritu, ¿no? Lo que empezamos a leer en Romanos 8, ¿sí? El Espíritu Santo permite que ya no vivamos en el andar en la carne, sino en el Espíritu. ¿Qué más, hermanos? En cuanto a la divinidad del Espíritu en la vida del cristiano, bueno, pues Él vive en el cristiano, ¿sí? El Espíritu vive, mora en el cristiano. ¿Qué otra cosa? Hace que las obras de la carne mueran en el cristiano. Esa es la santificación. Todavía estamos en el punto de la santificación. El Espíritu Santo hace que las obras de la carne mueran, ¿sí? No creo yo equivocarme si utilizo la frase, el Espíritu Santo mata nuestras carnalidades. Nos aparta de las obras de la carne, como dice Pablo ahí en Gálatas, ¿no? Manifiestas son las obras de la carne. Y en el versus dice, más el fruto del Espíritu. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces el Espíritu hace que las obras de la carne mueran en el cristiano.
ahí mismo en el punto de la santidad, hace que el cristiano dé testimonio de ser hijo y no esclavo. Él permite, ¿verdad?, que el cristiano viva como hijo de Dios y no como esclavo. Viva como hijo de Dios y no como esclavo. Y por último, en este punto de la santidad, el Espíritu Santo hace crecer en el cristiano los llamados frutos del Espíritu. El amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Esos 9 frutos que usted se sabe de memoria. Hace crecer en el cristiano los frutos del Espíritu Santo. Entonces, repasamos. En la vida del cristiano, el Espíritu Santo actúa como Dios en la conversión, en la regeneración, en la capacitación para el ministerio, lo ilumina, o sea, lo guía a la verdad, intercede por el creyente en la oración, lo santifica. Y en ese punto de la santificación, decimos que lo libra de la ley, lo hace caminar ya no en la carne, sino en el espíritu, vive en el cristiano, hace que las obras de la carne mueran en el cristiano, hace que el cristiano dé testimonio de ser hijo y no esclavo, y hace crecer en el cristiano los frutos del espíritu. ¿Sí, hermanos? Todo eso lo hace él. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Ves? Pues en general todo es obra de él, ¿no? Todo lo hace él. Por eso el célebre reformador diría, todo lo malo que vean en mí es por mí. Y todo lo bueno que vean en mí es por él. ¿Sí? Eso lo diría el célebre reformador Martín Lutero. Es frase de él. ¿Sí, hermanos? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario de este repasito rápido de la divinidad del Espíritu Santo, hermanos? ¿No? Bueno, vamos a aprovechar los 10 minutitos que me quedan para irnos adentrando en este glorioso tema de los dones del Espíritu Santo. Aquí ya todos los pentecostales empezamos. Yo quiero saber de los dones del Espíritu Santo para ver cuál voy a pedir. Ah, no, ¿verdad? Que no, tampoco, ¿no? Tampoco se pide, ¿no? Bueno. Pues hermanos, para hablar de los dones del Espíritu Santo, pues vamos a tener que recurrir a mínimo, hermanos, los 4 pasajes más emblemáticos que hablan de este tema, que serían Romanos 12, del 6 al 11, ¿sí? Ahí va, aquí sí les damos las citas, vaya está apuntando los dones del Espíritu Santo en Romanos 12, del 6 al 11. En Primera de Corintios 12, del 4 al 11. ¿Y usted qué coincidencia? Fíjese qué coincidencia en los números. Los dones del Espíritu Santo en Efesios 6, del 4 al 11. Y en Primera de Pedro 4:11. Está buena esa coincidencia de número. Romanos 12, 6 al 11. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Efesios 6, 4 al 11. Y Primera de Pedro 4:11. Bueno, me gustó. Parece como cábala judía, ¿verdad? Ahí con toda esa coincidencia de números. ¿Sí, hermanos? Entonces, para que tengamos así, ¿verdad?, como mínimo la basecita fundamental, valga la redundancia conceptual, tendremos que hacer un análisis exegético de esos 4 pasajes. Tendrá usted que leer en su contexto, tendrá que preguntar, porque a excepción del último, que es Pedro,
los otros 3 habla Pablo, o escribe Pablo, ¿no? Entonces, tendrá que preguntarle al apóstol Pablo qué quería decir, ¿no? Es todo un rollo, hermanos, es una cuestión bien, pues digo, bien importante, pero también bien complicada. Aquí sí, todavía no entramos allá en el Instituto de los Viernes, este tema, hermana Naye, todavía no llegamos a los dones. Yo espero que no haya tanta controversia. Les platico nada más rápido, ¿verdad? Que la última experiencia que tuve en este tema fue en una iglesia también de allá de Catepec, sobre todo con un hermanito pues de la vieja guardia, de esos de antaño, que por ejemplo cuando se llega al llamado, a los llamados dones de sabiduría y de ciencia, ¿no? Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. El hermano me daba una explicación de en qué consistía uno y otro. ¿En qué consiste el don de palabra de sabiduría y en qué consiste el don de palabra de ciencia? De hecho, si ustedes tienen alguna Biblia de estudio, pues yo me atrevo a decir, hermanos, que incluso ahí son temerarios los que no sé, con mucha seguridad y con mucha libertad se atreven a definir qué es una cosa y qué es otra. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Cuando, si, por eso les decimos, usted tendrá que hacer un serio y concienzudo estudio, una correcta exégesis, ¿verdad? De estos pasajes, pues para que no solamente nos vayamos a ideas como que es que la palabra de sabiduría es como cuando el Espíritu te capacita a dar consejos sabios. Y la palabra de ciencia es cuando el Espíritu te capacita para que tú seas muy docto en temas así doctrinales y eso. O sea, ¿se oye bien? La pregunta sería, ¿eso dice la Biblia o son deducciones nada más de uno? ¿Sí me explico, hermanos? Porque, a ver, porque hermanos, en el pentecostalismo, o sea, no exagero, hermanos, al decir que hay congresos enteros, que hay ciclos de conferencias completos que hablen de los dones del Espíritu Santo. Cuando se habla del don de profecía, ¿no? O del don de sanidad, o del don de fe. Y hermanos, podremos encontrar, repito, un montón de conferencias, pero pues quién sabe si esas estén debidamente analizadas, ¿verdad? Y sustentadas en lo que dicen esos 4 pasajes del Nuevo Testamento. ¿Sí, hermanos? Bueno, rápido, termino en esta cuestión de los dones. Los dones sirven para reconocer el señorío de Cristo. Si usted alcanza a apuntar ahí, hermanos, lo repito, todo esto se lo vamos a dar, le vamos a dar las guías, ¿sale? Si quiere ir apuntando, lo que alcanzo a apuntar. Sirven para reconocer el señorío de Cristo. Son concedidos a la iglesia para provecho de ella en su totalidad y no individual. Los dones son para provecho de la iglesia, no de manera individual. Son dados por el Espíritu como Él quiere. Aquí entramos a la soberanía del Espíritu. O sea, el que los da es Él y los da como Él quiere, no como uno se lo pida. Un punto importante que pareciera estar de más, pero hay que aclararlo. Ninguna persona tiene todos los dones. No todos tienen todos los dones. Ahí entraríamos a otra controversia pentecostal. Entonces, ¿cuántos puede tener? Como mínimo, ¿cuánto? Como máximo, ¿cuánto? Bueno, hermanos, ahí sí yo les quedo mal, porque si alguien me preguntara cuántos pueden tener como mínimo y como máximo, pues la verdad es que no sé, no lo sé. Entonces, ni me pregunten eso, ¿eh? Si usted lo investiga y encuentra la respuesta, pues le voy a agradecer mucho que me pase el dato, ¿no?
Pues digo yo, a lo mejor el mínimo sí, que sería uno, ¿no? Pero el máximo, pues no sabría, ¿no? Ok. Todos los dones son necesarios e importantes. Todos, 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 todos. Y en eso de los dones, hermanos, miren, no solamente, por eso les dimos los 4 pasajes, porque en la lista de Romanos, hermanos, recuerde que hay dones como el de servir, ¿no? Hay dones como el de dar, y todos son del Espíritu Santo. Lo que pasa es que de repente nada más nos vamos por la lista de Corintios, ¿verdad? Que el de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que el de profecía, que el de sanidades, que el de las lenguas, ¿no? El de discernimiento de espíritu. Pero hermanos, ahí es clarito, ¿verdad? En Romanos 12 está una lista que habla de presidir, de dar. Hay un don de dar. Estaría bueno que hermanos, si por pedirse se tratara, yo le pediría al Espíritu Santo, ¿eh? Que a la iglesia le diera a muchos hermanos el don de dar. Así estaremos hablando de otro tema. Pero ahí está también en Romanos, hermanos, está esa lista. Bueno, entonces por eso se dice que todos los dones son necesarios e importantes, porque el don de servir es muy importante en las iglesias, el don de dar es muy importante en las iglesias, ¿verdad? Así como el don de sanidades, como el don de profecía, todos los dones son necesarios e importantes. Mantienen la unidad de la iglesia. Los dones son para mantener la unidad de la iglesia. Y como temas especiales, santo Dios, fui muy abajo. Como temas especiales de este puntito, pues se van a tener que hablar del don de lenguas. Y en el don de lenguas, pues preguntar, sustentar, aclarar si es para todos, o sea, si todos tienen que hablar en lenguas, si es solamente para algunos, si son idiomas o es un lenguaje ininteligible, o sea, las llamadas lenguas angélicas, ¿sí, hermanos? Todo eso lo tiene que saber el que se especialice en neumatología. Otro tema especial en los dones son los milagros. Los milagros. Si están vigentes, acuérdense que hay una doctrina que se conoce como el cesacionismo. Esa, hermano Bisuet, lo creen algunos bautistas, el cesacionismo, ¿verdad? Y muchos de los Sí, reformados hermano. creen en eso. Sí, Lo le que pasa escucho, es que no hermano. han leído toda la Biblia. Ok, qué bueno. Bueno, ahí está. Lo dijo un bautista, ¿eh? Hay un tema hay una postura que se llama el cesacionismo que dice que los milagros ya cesaron, que ya no hay milagros. Bueno, pues también lo tendrá usted que saber. Y por último, hermanos, rapidito, el bautismo en el Espíritu Santo. El punto 4 que dijimos es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los temas que usted debe de manejar bien para especializarse en neumatología? Diferencia entre bautismo en el Espíritu y la regeneración, si es que la hay, ¿sí? Acuérdese que hay una escuela que dice que el bautismo en el Espíritu Santo es una cosa, que se relaciona, por cierto, ¿verdad?, con el hablar en lenguas, pero hay otros que dicen que son experiencias simultáneas, es decir, que el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que la regeneración, ¿sale? O sea, que en realidad cuando el Nuevo Testamento habla de ser bautizados en el Espíritu, está hablando eso, de que pues, ya nacieron de nuevo. ¿Sale? Esa es otra cuestión. También ahí en el bautismo del Espíritu Santo, pues hablamos de la cuestión de las lenguas. ¿Como cuáles? Bueno, las lenguas son o no son evidencia. Sí. Sí, para saber que está uno bautizado en el Espíritu se tiene que hablar, o en algunos casos, o en otros no, etcétera. ¿Sí, hermanos? O sea, las lenguas como evidencia. Bueno, hermanos, pues esto, todo esto lo va a tener que saber, que manejar y que sustentar y que exponer si usted escoge neumatología para especializarse.
hermanos. Bueno, pues ya me pasé unos minutitos, pero de todas maneras quisiera yo dar un tiempito a alguna pregunta, algún comentario que tengan al respecto de esto, hermanos. ¿Alguien quiere preguntar o aportar algo? Sí, hermana Naye. No sé si yo apunté mal la cita, pero oí que nos dijo Efesios 6, 4 al 11, y creo que es Efesios 4, ¿no? A ver, déjeme ver, hermana. Igual y sí. Igual y Porque sí. y creo que es ¿Ya lo Efesios checó, 4. hermana? Sí, Efesios 4, 4 al 11. ajá. Y escuché que nos dijo Efesios 6, 4 al 11. A ver, sí, igual y sí, hermana. Oh, es cierto, gracias, hermana Naye. Es 4. Ya. Gracias, hermana. Y a mí también me Nada está más. sirviendo para repasar aquí. Ok, entonces Efesios 4, 4 al 11. Sí, hermana, muchas gracias. ¿Alguna otra aportación? Comentario, pregunta, reclamo, porque ya a partir de la otra semana yo soy el que les voy a empezar a reclamar si no me explican bien, hermanos. ¿Todo bien, mi hermano Edwin? También, perdón, Sí, una hermana. pregunta acerca de lo del día de la graduación, que ya ve que mencionaba la fecha. Sí, hermana. Eso, pastor, ¿dónde sería? En la iglesia de acá, en la iglesia remanente, ahí va a ser, ahí en Iztapalapa, donde usted fue. ¿Domingo, verdad? ¿Mandé? ¿Y es domingo? Es domingo, hermana, por eso le estamos avisando bueno, ya les avisamos con muchos meses de anticipación para que lo programen. Ok, gracias. Sí, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o comentario? ¿Todo bien? Todo bien, pastor. Ok, gracias, mi hermano Edwin. Bueno, pues, si no hay más, pues nos despedimos. Por ahí le vamos a pedir a Josué que en cuanto estaremos subas la clasecita y al grupo, la liga, para que los que no se pudieron conectar, pues puedan verla, ¿sale? Bueno, pues Dios les bendiga, hermanitos. Dios les guarde. Trae los libros. Para efectos de nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal.